Algo importante que no mencioné en el video anterior, cuando haces un puntero a void, por ejemplo puntero, que apunte a P, o sea, está apuntando a la primera posición, y si yo quiero mostrar desde el puntero, con esta función que recibe el puntero a void, lo va a mostrar, pero ¿qué pasa si yo quiero avanzar y mostrar a la siguiente persona? Bueno, acá yo no puedo hacer esto, puntero más más, porque si hago puntero más más estaría avanzando 8 bytes, que es lo que pesa un puntero a void. Lo que tengo que avanzar es un entero más otro entero más lo que pese un char asterisco. Entonces, si yo quiero mostrar a la siguiente persona, a Pablo, yo tendría que hacer más igual 4 del entero más 4 del otro entero más 4, que es lo que pesa un char asterisco en mi compu. O también, para no andar memorizando, lo que pesa un entero. En este caso, dos veces lo que pesa un entero porque tengo DNI y edad son 2. Dos veces enteros más lo que pesa un char puntero. Ahora, ¿qué pasaría si la estructura tuviese un montón de campos? Y bueno, nos quedaría esto larguísimo. Y para eso está mejor hacer directamente el sizeof de lo que pesa la estructura. Y ahí ya nos estaríamos moviendo correctamente a la siguiente posición. Acá mostraría al primero, acá a Pablo, acá a Raúl y acá el último que deberíamos ver es a Juan. Ahora, si lo quisiésemos hacer un for, bueno, podríamos. Y acá avanzaríamos el puntero más igual lo que pesa la estructura. Puedo hacerlo así o también puedo hacerlo así. De las dos maneras voy a ver. Pero ¿qué pasa? Acá cuando termine, el puntero me va a quedar parado acá, como si hubiese uno más. Y acá, en memoria, no tengo nada. Así que el segundo for me debería mostrar basura. O error. ¿Por qué? Porque llegó hasta Agustín, el último, y acá el for quiere volver a empezar. Entonces, para solucionar eso yo podría hacer un puntero al inicio. Me guardo el inicio y antes de empezar el segundo for, vuelvo a apuntar al inicio. Y ahí los muestro dos veces. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer personas ordenadas. Y yo le voy a asignar un tamaño que va a ser este más, ¿no? O sea, esta de acá las 8. Las voy a poner ahí. Y para insertarlas en este vector ordenado vamos a hacer un método de inserción parecido a la inserción que va a avanzar el vector hacia atrás en vez del puntero, como para practicar un poco más el tema del puntero y las direcciones de memoria. Para esto voy a necesitar la cantidad de elementos del vector de personas, o sea, cuántas personas hay. También voy a necesitar cuántas personas hay en el vector de las ordenadas. O sea, ahora hay 0. Voy a necesitar una función que compare el campo por los que los voy a ordenar, que va a ser el DNI, por ejemplo. Y acá teníamos dos maneras, hacer el casteo a cada uno de los parámetros o hacer variables auxiliares. Después, la función de insertar ordenado, que vamos a hacer que retorne un entero si insertó o no. Ahora vemos para qué. Y vamos a ponerle insertar ordenado.
va a recibir la primera posición del vector donde lo quiero insertar, o sea, un puntero a persona, pero vamos a hacerlo genérico, así que reciba un puntero a void para poder ordenar cualquier tipo de estructura. Después el dato. Después vamos a recibir cuántos ordenados hay, o sea, esta variable acá, pero la vamos a actualizar ahí dentro, así que vamos a recibir el puntero a esa cantidad. Después vamos a recibir la capacidad, o sea, el 8, o sea, la cantidad de elementos, esto, cuántas personas hay. Después vamos a recibir el tamaño de la estructura, o sea, un sizeof de el vector que queramos ordenar. Y lo vamos a hacer con tipo de datos sin signo. Y por último la función de comparación. Cuando pasábamos por parámetro una función de comparación tenía que ir entera. Lo que recibe y sus parámetros. Algo que está bueno hacer para que no te quede tan choclazo esto es hacer un typedef. O sea, definimos un tipo de dato que nos va a ahorrar todo esto. Un nuevo tipo de dato se pone typedef, el tipo de dato que devuelve, entre paréntesis, cómo se va a llamar, le vamos a poner cmp de comparación, que es como comúnmente lo vemos. Otros paréntesis con los parámetros que va a recibir el tipo de dato, los parámetros. Bueno, ¿para qué sirve este cmp? Para ahorrarnos esto. Entonces, yo acá en vez de poner entera la firma, voy a poner cmp comparar. cmp mayúscula. Y ahí nos queda bastante más corto, más elegante. Bueno, vamos a poner acá el insertar ordenado. Tenemos la dirección de memoria de la primera posición donde queremos insertar. El dato que vamos a insertar, o sea, del vector de P. Cuántos hay ordenados. Pero como recibo la dirección de memoria, tengo que enviarlo con ampersand. Después la capacidad, que sería esta de acá. Vamos a poner capacidad. Ahí va. Capacidad es el cálculo de esto. Cuántos elementos hay. La capacidad, el tamaño del dato y la función comparadora que ya le hicimos acá, que es comparar DNI. Acá cuando la pasás por parámetro en la función no tenés que poner los campos todos así. Solo la tenés que llamar. No pones const void adentro, solo la llamás y listo. Acá la capacidad. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con insertar ordenado? Primero, si la cantidad de ordenados, o sea, la cantidad que se ingresó, ya es igual a la capacidad, significa que no hay más lugar. Entonces empezamos con el if. Si ya está lleno, nos vamos. Bueno, podríamos hacer un print como para... Y acá nos vamos con un 0. Canta acá. Tengo que poner. Empezamos un puntero al inicio. El vector. Y ahora vamos a avanzar el vector, la cantidad de elementos que haya, por el tamaño. Porque no puedo avanzar así. Más canta. Tengo que avanzar lo que pese, porque es un puntero a void. Ahora, mientras que el inicio sea menor a vec, está comparando posiciones de memoria y que la función compara entre el dato con la posición anterior de vec sea menor que 0, entonces copiamos en la posición anterior, copiamos en vec lo que hay en la posición anterior, lo que pese el tamaño, y retrocedemos vec. Bien, recién acá es que debe ir el dato. Entonces ponemos en el vector, donde ya encontró el lugar donde tiene que ir, el dato, lo que pesa, y aumentamos la cantidad de elementos. Y retornamos 1. Esto se ve complicado, pero si lo vemos con
un diagrama se va a entender mejor. Una vez tuve un profe que lo explicó así y me quedó bastante claro, que me gustó mucho. Vamos a hacerlo línea por línea. La cantidad que hay metidos ahora es 0, la capacidad es 8, y acá tengo, esto es lo que hay en memoria, esto es como el contenido, si querés, asterisco vec, lo que hay. Bueno, línea por línea empieza. Cant es igual a la capacidad, no. Entonces, entra el inicio, apunta a vec, que es esta misma posición. El vec lo vamos a aumentar la cantidad que hay por el tamaño. Entonces, hay 0, lo vamos a aumentar 0, va a quedar parado en el mismo lugar. Entra al while y acá compara posición en memoria. Inicio es menor que vec, falso. Están en la misma posición. Son la misma, eso da falso. No entra al while y copia en vec el dato, lo que pesa ta. Aumenta en 1 la cantidad que hay y vuelve a empezar. 1 es igual que 8, no. Inicio. Apunta a vec y ahora vec se mueve 1 por tam, o sea, vec va a estar acá. El inicio es menor que el vector, esta posición es menor que esta, verdadero. Y ahora compara el dato que quiere entrar Pablo con lo que hay en vec menos 1, o sea, vec menos tam, es la posición anterior. ¿Eso da negativo? No. Entonces sale del while, entra al main copy y copia en vec, estoy parado acá, el dato. Avanza, aumentamos 1 la cantidad. Volvemos a empezar, así cubrimos todos los casos. Para cubrir los casos vamos a meter 2 más. Entonces, cant es 2, no es 8, hay lugar. Inicio, apunta a vec, que vec está parado acá inicialmente, porque siempre recibe la primera posición de memoria. Ahora, vec avanza 2 por tam, entonces va a estar acá y acá. Bien, el inicio es menor que vec, sí. Y va a comparar el dato que quiere entrar menos lo que hay en vec tam menos 1, o sea, este de acá. ¿Está negativo? Sí, da negativo, porque el que va a entrar es 246 y lo que hay en vec menos 1 es 346, entonces da negativo. Entra al while. Va a copiar en vec, donde está parado acá, que hay basura, lo que hay en la posición anterior. Y vec va a retroceder un tam, va a pararse acá. Vuelve, inicio es menor que vec, sí, y va a comparar el dato 246 con lo que hay en vec menos 1, o sea, con Enrique. Va a comparar 246 con lo que hay en vec menos 1. Este menos este da negativo, no. Entonces sale del while y copia en vec, que está parado acá, el dato y aumentamos 1. Y ahí van quedando de menor a mayor. Bueno, ahora entra el 446 que debe entrar acá porque es mayor que todos. Pero vamos a hacer una prueba, este dato, 001, y vamos a ver de nuevo el funcionamiento. Entonces, hay 3 elementos, todavía no está lleno. El inicio apunta a vec y vec se va a mover 3 por tam. Entonces va a estar acá. 1, 2, 3. Va a estar acá. Ahora, ¿el inicio es menor que el vec? Sí. Va a comparar este dato que quiere entrar con lo que hay en vec menos 1. Es negativo. El dato menos lo que hay en vec menos 1 da negativo. Entonces, copiamos en vec lo que hay en la posición anterior y retrocedemos vec. Bueno, vuelve a empezar. El inicio es menor al vector, sí, y va a comparar el dato que quiere entrar con lo que hay en vec menos 1, que es lo que hay en vec menos 1, es Raúl, 246. Hace la resta, 1 menos 246 da negativo, entonces copiamos acá en vec lo que hay en la posición anterior y retrocede el vector. De nuevo, el inicio es menor que vec, compara, vuelve a dar negativo,
copia en bec lo que hay en bec menos 1, retrocede bec, vuelve a empezar. ¿Y ahora qué pasa? El inicio no es menor que el bec, están parados en el mismo lugar. Significa que es el dato más chico que hay. Entonces sale el while y copia en bec, donde está parado ahora, que es el comienzo, el dato y avanza de uno. Espero que lo hayas entendido. Si no, miralo las veces que sea necesario, agarrá papel y hoja porque no es fácil. A mí me costó bastante tiempo entender esto, pero es así. Espero que te haya servido.